Por mí, y por todos los que tienen éxito en la vida, menos mi madre, claro. Las palabras de Sonia atravesaron el silencio mientras levantaba su copa de vino tinto. Toda la mesa estalló en carcajadas. Mi yerno Hugo se rió con ganas, golpeando la mesa con su puño. Mi hijo Rafael miró hacia otro lado, como siempre hacía cuando su hermana me atacaba. Los primos, los nietos, todos rieron mirándome como si fuera parte del espectáculo. Yo permanecí sentada en silencio, con las manos sobre el regazo, observando cómo mi propia familia celebraba mi humillación. La luz de las velas parpadeaba sobre sus rostros burlones, proyectando sombras que bailaban en las paredes del comedor. El mismo comedor donde los crié, donde les di de comer durante tantos años, donde lloré en silencio mientras ellos dormían. Sonia continuó con su discurso, pavoneándose como una reina en mi propia casa. Mamá, tú nunca entendiste lo que es progresar en la vida. Siempre conformándote con tan poco, siempre tan simple. Su voz destilaba veneno disfrazado de preocupación filial. Por eso estás donde estás, y nosotros estamos donde estamos. Las risas se intensificaron. Hugo susurró algo sobre la pobre Isaura y más carcajadas llenaron el espacio. Mi corazón latía despacio, muy despacio, como si fuera a detenerse en cualquier momento. Pero mi mente estaba completamente lúcida. Porque ellos no sabían. Ninguno de ellos sabía lo que yo había estado preparando durante los últimos 6 meses. La sobrina de mi difunto esposo, Rita, se inclinó hacia su marido y murmuró algo que provocó más risitas ahogadas. Los nietos adolescentes intercambiaban miradas cómplices, como si estuvieran viendo una comedia en la televisión. Mi propia sangre, mi propia familia, riéndose de la mujer que los había criado, alimentado, protegido durante décadas. Sonia alzó su copa aún más alto, como si fuera una antorcha de victoria. Miren a mi madre, siempre tan callada, siempre tan conformista. Nunca tuvo ambiciones, nunca quiso nada más que limpiar casas y cocinar para otros. Su voz se hizo más fuerte, más cruel. Por eso trabajó toda la vida para otros y nosotros somos los que tenemos algo propio. Más risas, más susurros. Más miradas de lástima mezcladas con diversión. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no era vergüenza. Era algo diferente. Algo que había estado durmiendo dentro de mí durante demasiado tiempo. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de mis 72 años en cada articulación. El silencio se apoderó de la mesa como una sombra fría. Todos me miraban con esa mezcla de lástima y diversión que también conocía. Sonia sonreía con suficiencia, esperando probablemente que yo saliera corriendo a llorar a mi habitación, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no. Tomé mi copa de vino con manos que ya no temblaban y la levanté hacia mi hija. Un brindis por ti, Sonia. Mi voz sonó extrañamente serena, incluso para mí misma. Por ti, que ahora tienes exactamente 30 días para encontrar una nueva casa, ya que acabo de vender la tuya. El color se desvaneció del rostro de Sonia como agua derramándose por el suelo. La copa en su mano comenzó a temblar. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró en una nota aguda que nunca le había escuchado antes. Hugo dejó de reír inmediatamente. Rita se enderezó en su silla. Los nietos miraron confundidos entre ellos. Rafael finalmente volteó a verme, con los ojos muy abiertos. Terminé mi vino de un solo trago, sintiendo como el líquido tibio bajaba por mi garganta como una bendición. Luego, con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo este momento, saqué de mi bolso los papeles que había estado guardando como un tesoro secreto. Los despliegué sobre la mesa, encima de los platos sucios y las copas medio vacías. El contrato de venta estaba ahí, firmado y sellado, con fecha de hace 3 días. La casa donde Sonia vivía con Hugo y sus hijos, la casa que ella creía que era suya, había sido vendida por la mitad de su valor de mercado. Esta casa siempre fue mía, dije, mirando directamente a los ojos de mi hija. El título nunca estuvo a tu nombre, aunque tú lo creías. Y ahora pertenece a una familia que realmente la necesita. Sonia se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos como huesos. No puedes hacer esto. Es mi casa. Vivo ahí desde hace 10 años. Vivías de mi generosidad, respondí, sintiendo como cada palabra salía con una claridad que había perdido durante décadas. Igual que todos ustedes.
Hugo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un ruido seco. Señora Isaura, esto es una locura. Tenemos derechos. Hemos invertido dinero en esa casa. ¿Con qué dinero, Hugo? Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. ¿Con el dinero que Sonia tomaba de mi cuenta cada mes sin preguntarme? ¿Con el dinero de mi pensión que usaban para sus caprichos? El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Hugo tenía la boca abierta, mi hijo Rafael se había puesto pálido, y los demás familiares intercambiaban miradas de shock. Pero yo ya no temblaba. Por primera vez en años, me sentía completamente en control. Sonia intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responderle. Mamá, no puedes. Nosotros somos tu familia. Mi familia, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Mi familia que me humilla en mi propia mesa. Todo comenzó hace 30 años, cuando mi esposo Esteban murió de un infarto. Sonia tenía 15 años y Rafael 13. Yo trabajaba limpiando casas en el barrio rico de la ciudad, levantándome a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses antes de que amaneciera. Llegaba a casa después de las 8 de la noche, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero siempre con dinero para que mis hijos no pasaran hambre. Sonia fue la primera en cambiar conmigo. Al principio pensé que era normal, parte de la adolescencia. Pero con los años me di cuenta de que se avergonzaba de mí. Cuando sus amigas venían a casa, me pedía que no saliera de la cocina. Mamá, mejor quédate ahí adentro, me decía con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer. No queremos molestarte. Pero yo sabía la verdad. Se avergonzaba de mi ropa vieja, de mis manos ásperas, de que yo limpiara baños ajenos para mantenerla. A los 18 años, cuando consiguió trabajo en la tienda departamental, me dijo que ya no necesitaba mi ayuda. Mamá, ya puedo mantenerme sola, anunció con orgullo. Pero siguió viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mi luz, mi agua, mi gas. Cuando conoció a Hugo, todo empeoró. Él trabajaba en una oficina de seguros y se creía importante. La primera vez que lo traje a cenar, me miró como si fuera un insecto molesto. Señora Isaura, me dijo con esa voz condescendiente que llegué a odiar, ¿usted nunca pensó en buscar un trabajo mejor? Algo más digno. Digno. Esa palabra se me quedó grabada en el pecho como una quemadura. Como si limpiar casas para mantener a mis hijos no fuera digno. Como si levantarme antes del amanecer durante 20 años para que ellos tuvieran ropa limpia y comida caliente no fuera digno. Pero me callé. Siempre me callé. Sonreí y serví más comida, como si no hubiera escuchado nada. Como si las palabras no me hubieran atravesado el corazón como cuchillos. Rafael era diferente al principio. Más callado, más tímido que su hermana. Pero cuando Sonia se casó y se mudó a la casa que yo había comprado años atrás con mis ahorros, él también comenzó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Cuando conseguí un trabajo mejor, cuidando a una señora mayor en las tardes, ni siquiera me preguntó cómo me había ido. Fue entonces cuando comencé a notar las cosas pequeñas. Dinero que faltaba de mi cartera. Recibos de luz más altos de lo normal en una casa donde yo vivía sola. Llamadas extrañas en mi teléfono que cortaban cuando yo contestaba. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez la edad me estaba jugando trucos. Pero no era mi imaginación. Hace 2 años, cuando cumplí 70, Sonia organizó una fiesta en su casa. Invitó a toda la familia, a los vecinos, a sus compañeros de trabajo. Yo llegué temprano para ayudar con la comida, como siempre hacía. Pero cuando toqué la puerta, Hugo me hizo esperar afuera durante 10 minutos. Disculpe, señora Isaura, me dijo finalmente, pero es que Sonia está arreglándose. Ya sabe cómo son las mujeres con estas cosas. Me quedé parada en el porche de mi propia casa, esperando permiso para entrar. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo pequeño pero importante. Como una grieta en una pared que parece insignificante, pero que con el tiempo puede derrumbar toda la estructura. Durante la fiesta, escuché a Sonia contarle a sus amigas cómo había logrado comprar esa casa tan joven. Trabajé muy duro, les decía. Ahorré cada peso durante años. Hugo y yo somos muy responsables con el dinero. No mencionó que la casa la había pagado yo.
No mencionó los miles de pesos que yo había apartado mes tras mes, privándome de cosas básicas para poder darles un hogar mejor. No mencionó que el enganche lo había pagado con mi liquidación cuando dejé de trabajar para la familia Mendoza después de 15 años. Esa noche llegué a mi casa vacía y me senté en la cocina hasta el amanecer. Por primera vez en mi vida, me pregunté si había hecho todo mal. Si mi sacrificio había sido en vano. Si al darles todo, les había enseñado a no valorar nada. Fue entonces cuando decidí que tenía que saber la verdad. Tenía que entender exactamente qué estaba pasando con mi dinero, con mis propiedades, con mi vida. Y si lo que sospechaba era cierto, tendría que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, por primera vez en décadas, no fui a trabajar. Le dije a la señora Herminia que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma del alma. Enferma de tanto silencio, de tanta humillación tragada, de tantos años fingiendo que no veía, que no escuchaba, que no sentía. Me vestí con mi mejor ropa, esa que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y fui al banco. Pedí hablar con el gerente. Quería revisar todas mis cuentas, todos los movimientos, todas las tarjetas adicionales que había autorizado años atrás cuando mis hijos me dijeron que era por si algo pasaba. Lo que descubrí me dejó sin respiración. Durante los últimos 5 años, habían retirado más de 150,000 pesos de mis cuentas. Pequeñas cantidades al principio, 500 aquí, 1000 allá. Pero en los últimos 2 años, las cantidades habían aumentado. 2,000, 5,000, hasta 10,000 pesos en un solo retiro. Cuando pedí los recibos de las transacciones, vi las firmas. Sonia había estado usando mi tarjeta adicional como si fuera su sueldo personal. Hugo también tenía acceso. Entre los dos habían vaciado mis ahorros de toda una vida, peso por peso, mes tras mes. Pero eso no era todo. El gerente me mostró documentos que me helaron la sangre. Una solicitud de crédito hipotecario con mi casa como garantía. Una que yo nunca había firmado, pero que llevaba mi nombre y una firma muy parecida a la mía. El crédito había sido negado porque mis ingresos no eran suficientes, pero el intento estaba ahí, negro sobre blanco. Habían tratado de hipotecar mi casa, mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había envejecido sola mientras ellos construían sus vidas con mi dinero. Salí del banco caminando como sonámbula. Las calles me parecían diferentes, como si hubiera despertado en una ciudad extraña. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, se había desmoronado en una sola mañana. Llegué a casa y me senté en la sala, mirando las fotografías en la pared. Sonia en su graduación. Rafael en su primera comunión. Fotos familiares donde yo aparecía siempre sonriendo, siempre orgullosa de mis hijos. Me pregunté cuánto tiempo llevaban planeando robarme. Cuánto tiempo llevaban viendo mis sacrificios como debilidad. Cuánto tiempo llevaban riéndose de mi inocencia a mis espaldas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había tenido que elegir entre comprarme zapatos nuevos o darles dinero para sus gastos. En todas las veces que había comido frijoles para que ellos pudieran comer carne. En todas las veces que había trabajado estando enferma para que nunca les faltara nada. Al amanecer tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a confrontarlos. No iba a llorar ni a suplicar. Iba a hacer algo que nunca había hecho en mis 70 años. Iba a planear mi venganza con la misma frialdad con la que ellos habían planeado robarme. La mañana siguiente al descubrimiento en el banco, desperté con una claridad extraña en la mente. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina durante años y de repente pudiera ver todo con una nitidez dolorosa. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no para ir a trabajar. Tenía una misión diferente. Fui directo al escritorio viejo de Esteban, ese que había permanecido cerrado desde su muerte. Mis hijos siempre me decían que era mejor no revolver el pasado, que guardar sus cosas solo me haría sufrir más. Ahora entendía por qué no querían que lo abriera. Entre los papeles amarillentos encontré algo que me hizo temblar. Una carpeta con documentos que yo no recordaba haber visto nunca. Estaba llena de papeles legales, contratos, escrituras. Y ahí, entre todo eso, descubrí la verdad sobre la herencia de mi esposo. Esteban había dejado más dinero del que yo sabía. Mucho más.
Había una cuenta de ahorros a mi nombre que contenía casi 200,000 pesos. Una cuenta que mis hijos habían ayudado a administrar después de la muerte de su padre, cuando yo estaba sumida en el dolor y no entendía nada de bancos ni papeleos. Una cuenta de la que yo nunca había visto un solo peso. Pero eso no era lo peor. Encontré una póliza de seguro de vida que Esteban había pagado durante 20 años. Una póliza por 500,000 pesos que debería haber sido mía cuando él murió. Según los documentos, el dinero había sido cobrado. Pero no por mí. Las manos me temblaron mientras leía la letra pequeña. Sonia había sido nombrada beneficiaria secundaria años atrás, cuando ella cumplió 18 años. En caso de que algo me pasara a mí, el dinero sería para ella. Pero según estos papeles, ella había cobrado el seguro alegando que yo había renunciado a mis derechos como viuda. Había una firma en el documento de renuncia. Una firma que se parecía a la mía, pero que yo sabía que nunca había hecho. Me senté en el suelo del cuarto, rodeada de papeles, y lloré como no había llorado desde el funeral de Esteban. Pero no era solo tristeza lo que sentía. Era rabia. Una rabia fría y profunda que subía desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. Durante 30 años había vivido en la pobreza creyendo que era todo lo que tenía. Durante 30 años había trabajado hasta destrozarme el cuerpo para mantener a mis hijos, mientras ellos tenían acceso a una fortuna que legalmente era mía. Durante 30 años había sido una idiota. Seguí revisando papeles. Encontré más cosas. Recibos de transferencias bancarias que yo nunca autoricé. Documentos de inversiones hechas con mi dinero, pero a nombre de Sonia. Incluso encontré el contrato de compra de la casa donde vivía, esa que ella presumía como suya. La casa había sido comprada con el dinero del seguro de vida de Esteban. Con mi dinero. Pero el título de propiedad estaba dividido, 50% a mi nombre y 50% a nombre de Sonia. Yo nunca había firmado nada así, pero ahí estaba mi supuesta firma. Entonces entendí todo. Durante años, Sonia había estado falsificando mi firma en documentos legales. Había usado mi duelo, mi ignorancia sobre asuntos legales, y mi confianza ciega en ella para robarme todo lo que Esteban había dejado para mí. Pero había algo más en esa carpeta. Algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era una carta. Una carta escrita a mano por mi propio esposo, fechada 2 días antes de su muerte. Una carta dirigida a mí. Mi querida Isaura, decía con su letra cuidadosa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que he dejado todo arreglado para que nunca tengas que preocuparte por dinero. He trabajado toda mi vida para asegurarme de que puedas vivir con dignidad cuando yo no esté. La carta continuaba explicando sobre el seguro, sobre la cuenta de ahorros, sobre unas acciones que había comprado a mi nombre. Esteban había planeado meticulosamente mi futuro financiero. Había querido que fuera independiente, que nunca tuviera que depender de nadie. No confíes en nadie para manejar tu dinero, escribía al final. Ni siquiera en los niños. El dinero cambia a las personas, incluso a los que más amas. Guarda esta carta en un lugar seguro y úsala si algún día necesitas recordar que tienes derecho a vivir bien. Terminé de leer con las lágrimas empañándome la vista. Esteban había sabido. De alguna manera, había previsto que esto podía pasar. Había tratado de protegerme, pero yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua para seguir sus consejos. Me quedé sentada en el suelo durante horas, rodeada de la evidencia de mi propia estupidez. Pensé en todas las noches que había cenado solo tortillas con sal para ahorrar dinero. En todas las veces que había rechazado invitaciones porque no tenía ropa apropiada. En todas las ocasiones en que me había sentido como una carga para mis hijos cuando en realidad era yo quien los había estado manteniendo. Pero sobre todo, pensé en la sonrisa de Sonia esa mañana cuando vino a visitarme antes del trabajo. Había venido a revisar si yo estaba bien. Me había dicho. Ahora sabía la verdad. Había venido a asegurarse de que yo siguiera siendo la misma vieja confiada de siempre. ¿Cómo dormiste, mamá?, me había preguntado con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Bien, hija, le había respondido, como siempre. Como la idiota que había sido durante 30 años. Pero esa mañana, sentada en el suelo con la evidencia de su traición en mis manos, decidí que la idiota había muerto. La mujer que había criado y mantenido a esos ingratos había muerto junto con su ingenuidad. Lo que quedaba era algo diferente. Algo más peligroso.
Guardé todos los documentos en una caja que escondí debajo de mi cama. Limpié mis lágrimas, me alisé el cabello y fui a la cocina a preparar café. Cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de Sonia en la pantalla, contesté con la voz más normal que pude. «Hola, hija», dije, y por primera vez en años, esas palabras me supieron amargas en la boca. Esa tarde, después de guardar todos los documentos, me senté en mi cocina y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontar a Sonia directamente. No iba a llorar ni a suplicar explicaciones. Iba a hacer algo que ella nunca esperaría de la pobre e ingenua Isaura. Iba a planear mi venganza con la misma frialdad con la que ella había planeado robarme. Pero primero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de documentos, de cosas que yo nunca había tenido que aprender porque siempre había confiado en mi familia. Recordé entonces a Alfredo Mesa. 15 años atrás, cuando trabajaba limpiando la casa de los Mendoza, él era un joven abogado recién graduado que acababa de abrir su despacho en un edificio viejo del centro. No tenía dinero para pagar una secretaria, así que yo le ayudaba después de terminar mi trabajo en la casa. Le organizaba papeles, le limpiaba la oficina, le preparaba café cuando trabajaba hasta tarde. Alfredo nunca me pagó por esa ayuda extra, pero no porque fuera tacaño. Simplemente no tenía dinero. Me ofrecía lo que podía, un sándwich de vez en cuando, ayuda con algunos papeles de Esteban cuando se enfermó, consejos legales cuando los necesité. Siempre me decía, «Doña Isaura, algún día voy a pagarle todo lo que ha hecho por mí». Ese día había llegado. Busqué su número en la guía telefónica. Su oficina ahora estaba en uno de los edificios más elegantes de la ciudad. Cuando llamé, su secretaria me dijo que estaba muy ocupado, que podía darme una cita hasta dentro de 3 semanas. «Dígale que habla Isaura Rodríguez», le dije con una calma que me sorprendió. «Dígale que necesito cobrar un favor muy viejo». 5 minutos después, Alfredo me llamó directamente. «Doña Isaura», su voz sonaba genuinamente emocionada. «¿Cómo está usted? Han pasado años desde la última vez que hablamos». «Alfredo», le dije, «necesito tu ayuda. Y no puedo explicarte por teléfono. ¿Podrías venir a mi casa esta noche? Es muy importante». No me hizo preguntas. «Estaré ahí a las 8», me dijo simplemente. Esa noche, Alfredo llegó puntual. Se había convertido en un hombre exitoso, eso se veía en su traje caro y su auto último modelo. Pero cuando me vio, me abrazó con el mismo cariño de siempre. «Doña Isaura, se ve usted muy bien», me dijo, aunque yo sabía que mentía. Los últimos días habían envejecido mis facciones más que los últimos años. Le serví café y galletas, como hacía en los viejos tiempos. Luego saqué la caja con todos los documentos y se la puse enfrente. «Alfredo», le dije, «creo que mis hijos me han estado robando durante años. Y necesito saber exactamente qué puedo hacer al respecto». Su expresión cambió inmediatamente. Se puso sus lentes y comenzó a revisar cada papel con la concentración de un cirujano. De vez en cuando murmuraba cosas como «esto no puede ser» o «esto es claramente falsificado». Después de 2 horas revisando todo, levantó la vista hacia mí. Su cara estaba pálida. «Doña Isaura», me dijo con voz grave, «esto no es solo robo. Esto es fraude documentario, falsificación de firmas, abuso de confianza, y posiblemente otros delitos más. Estamos hablando de cárcel». Sentí algo frío recorrerme la espalda. «¿Cárcel?» Sí. Con esta evidencia, Sonia y posiblemente Hugo podrían enfrentar varios años de prisión. Pero... Se detuvo, mirándome con preocupación. «¿Está usted segura de que quiere llegar tan lejos? Son sus hijos, doña Isaura». «Mis hijos», repetí lentamente, «me robaron la herencia de mi esposo. Falsificaron mi firma. Me mantuvieron en la pobreza mientras ellos vivían con mi dinero. Durante 30 años». Alfredo asintió lentamente. «Entiendo. Pero necesito que me diga exactamente qué quiere que haga. ¿Quiere recuperar su dinero? ¿Quiere que vayan a la cárcel? ¿Quiere ambas cosas?» Por primera vez en días, sonreí. Pero no era una sonrisa alegre. Era algo más oscuro, más decidido. «Quiero que me devuelvan cada peso que me robaron», le dije. «Quiero recuperar mi casa. Quiero que paguen por lo que hicieron. Pero sobre todo, Alfredo, quiero que se den cuenta de que la
pobre e ingenua, Isaura ya no existe. Alfredo tomó notas mientras yo hablaba. Está bien. Puedo hacer todo eso. Pero va a tomar tiempo. Necesitamos hacer esto correctamente, paso a paso. Y necesitamos ser muy cuidadosos. Si ellos sospechan algo antes de tiempo, podrían destruir evidencia o transferir propiedades. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Unos meses. Tal vez 6. Necesito que usted actúe con total normalidad mientras yo preparo todo. ¿Puede hacer eso? Pensé en todas las veces que había fingido estar bien cuando estaba rota por dentro. Pensé en todas las sonrisas falsas que había regalado durante años. Fingir un poco más no sería difícil. Puedo hacerlo, le dije. Muy bien. Pero quiero que entienda una cosa, doña Isaura. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Sus hijos van a odiarla. Su familia se va a destruir. ¿Está segura de que está preparada para eso? Me quedé en silencio por un momento. Pensé en Sonia riéndose de mí esa misma mañana. Pensé en Hugo esperando que yo pidiera permiso para entrar a mi propia casa. Pensé en Rafael mirando hacia otro lado cada vez que su hermana me humillaba. Mi familia ya está destruida, Alfredo, le dije finalmente. Solo que yo no me había dado cuenta. Esa noche, después de que Alfredo se fue con una copia de todos los documentos, me quedé despierta planeando. Por primera vez en años, tenía un propósito claro. Ya no era la víctima silenciosa. Era la cazadora paciente. Al día siguiente comenzó mi actuación. Cuando Sonia vino a visitarme, le sonreí como siempre. Cuando me pidió dinero prestado para una emergencia, se lo di sin hacer preguntas. Cuando Hugo hizo uno de sus comentarios condescendientes, bajé la cabeza como siempre había hecho. Pero por dentro, estaba contando. Cada peso que me pedían. Cada humillación que me hacían tragar. Cada sonrisa falsa que me regalaban. Todo estaba siendo documentado. Todo sería cobrado con intereses. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Durante el día, seguía siendo la misma Isaura de siempre, callada, servicial, aparentemente ingenua. Pero por las noches, me transformaba en alguien que ni yo misma reconocía. Una mujer que estudiaba documentos legales, que memorizaba números de cuentas bancarias, que planeaba cada movimiento con la precisión de un ajedrecista. Alfredo me visitaba cada 2 semanas, siempre de noche, siempre discreto. Traía café y galletas, como si fuera una visita social, pero en realidad estábamos construyendo un caso legal que destruiría a mi propia familia. Ya tenemos casi todo, me dijo en una de sus visitas. Los documentos falsificados, las transferencias no autorizadas, la estafa del seguro de vida. Pero necesitamos una cosa más. ¿Qué cosa?, pregunté, sirviendo más café. Necesitamos que ellos se incriminen a sí mismos. Necesitamos una confesión. ¿Una confesión? ¿Cómo voy a lograr eso? Alfredo sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer en los tribunales. Con una trampa, doña Isaura. Una trampa muy bien planeada. Me explicó su plan. Era arriesgado, pero brillante. Yo fingiría estar enferma, muy enferma. Le diría a Sonia que estaba preocupada por mi herencia, que quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de morir. La idea era provocar que ella admitiera lo que había hecho, pensando que yo nunca viviría para usar esa información contra ella. Pero tenemos que grabarlo todo, me dijo Alfredo. Cada palabra. Compré una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder fácilmente. Practiqué durante semanas cómo usarla sin que se notara. Me sentía como una espía en una película, pero una espía con 72 años y artritis en las manos. La oportunidad llegó en marzo. Le dije a Sonia que no me había sentido bien, que había ido al doctor y que estaba esperando unos estudios. No era completamente mentira, había ido al doctor, pero solo para un chequeo de rutina. ¿Estudios de qué, mamá?, preguntó Sonia, pero pude notar algo en su voz. No era preocupación, era expectación. El doctor dice que puede ser el corazón, mentí. Como tu papá. Los ojos de Sonia se iluminaron por un segundo antes de que pudiera controlar su expresión. Ay, mamá, no digas esas cosas. Estoy segura de que no es nada grave. Pero yo había visto esa chispa en sus ojos.
La chispa de alguien que está calculando una herencia. 2 días después, Sonia vino a casa con Hugo y Rafael. Dijeron que querían hablar sobre mi futuro, por si acaso los estudios salían mal. Mamá, dijo Sonia con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Hugo y yo hemos estado pensando. Si algo te pasa, queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Tú tienes testamento. No mentí. En realidad, Alfredo ya había preparado un testamento nuevo, pero ellos no necesitaban saberlo. Nunca pensé que fuera necesario. Pero mamá, insistió Hugo, tienes esta casa, tienes algunas cuentas de banco. Necesitas dejar todo claro para que no haya problemas después. Rafael, que había estado callado, finalmente habló. Mamá, la verdad es que no sabemos ni qué propiedades tienes, ni cuánto dinero. Papá manejaba todo eso, y después tú nunca nos dijiste nada. Era el momento perfecto. Encendí la grabadora disimuladamente mientras servía café. Bueno, dije, fingiendo confusión. La verdad es que yo tampoco estoy muy segura de qué tengo. Después de que murió su papá, Sonia me ayudó con todos los papeles del seguro y esas cosas. Fue todo tan confuso para mí. Sonia intercambió una mirada rápida con Hugo. Sí, mamá, yo te ayudé con eso. ¿Te acuerdas? El seguro de papá, la cuenta de ahorros que él tenía. No me acuerdo muy bien, dije, interpretando el papel de la vieja confundida. Había tanto papeleo. Tú me dijiste que firmar algunas cosas, ¿verdad? Sí, dijo Sonia, y pude notar cómo se relajaba. Te ayudé a firmar los papeles para que yo pudiera manejar el dinero por ti. Era mucho más fácil así. ¿Y qué pasó con ese dinero?, pregunté con voz inocente. Hugo se aclaró la garganta. Bueno, señora Isaura, una parte se usó para comprar la casa donde vivimos nosotros. Sonia pensó que era mejor invertir el dinero en una propiedad en lugar de dejarlo en el banco. Ah, sí, dije, asintiendo como si acabara de recordar. Pero esa casa está a mi nombre, ¿verdad? Silencio incómodo. Sonia miró a Hugo, luego a Rafael. Bueno, mamá, dijo Sonia finalmente. Técnicamente está a nuestros 2 nombres. Tuyo y mío. Era más fácil así para los trámites. ¿Y las otras cuentas?, pregunté. Las que papá tenía en diferentes bancos. Esas las transferimos a mi nombre, admitió Sonia. Para poder manejarlas mejor. Tú no entiendes de esas cosas, mamá. Era mejor que yo me hiciera cargo. Rafael parecía incómodo, pero no dijo nada. Hugo asintió como si todo fuera perfectamente normal. Entonces, dije lentamente, todo el dinero que papá me dejó está ahora en cuentas a nombre de Sonia. No todo, dijo Hugo rápidamente. Solo la mayor parte. Para protegerlo. ¿Protegerlo de qué?, pregunté. Sonia suspiró como si estuviera hablando con una niña. Mamá, tú eres muy confiada. Cualquiera podría aprovecharse de ti. Era mejor que el dinero estuviera seguro conmigo. Entiendo, dije, y por primera vez en meses, mi actuación no era completamente falsa. Sí, entendía. Entendía perfectamente lo que habían hecho. La conversación continuó por más de 1 hora. Entre los 3, sin darse cuenta, me confesaron todo. Cómo habían usado mi duelo para hacerme firmar documentos que yo no entendía. Cómo habían transferido el dinero del seguro de vida a cuentas controladas por Sonia. Cómo habían usado mis ahorros de toda la vida para sus propios gastos. Todo estaba grabado. Cada palabra, cada admisión, cada detalle del fraude que habían cometido durante 30 años. Cuando se fueron esa noche, me quedé sentada en la cocina con la grabadora en mis manos. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, sonreí genuinamente. Al día siguiente llamé a Alfredo. Ya tenemos lo que necesitábamos, le dije. ¿Estás segura? Completamente. Ellos mismos me confesaron todo. Y está grabado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Alfredo dijo, muy bien, doña Isaura. Es hora de pasar a la fase final. ¿Está lista para esto? Miré por la ventana hacia la casa donde vivía Sonia, esa casa que había sido comprada con mi dinero, con mis sacrificios, con mi vida entera. Estoy lista, dije. Y por primera vez en 30 años, realmente lo estaba. El plan era simple pero devastador.
Organizaríamos una cena familiar para celebrar que mis estudios médicos habían salido bien. Sonia se ofreció inmediatamente a organizarla en su casa, como siempre hacía cuando quería presumir. No sabía que esa sería la última vez que actuaría como dueña de una propiedad que nunca había sido suya. Durante las 2 semanas previas a la cena, Alfredo y yo trabajamos como nunca antes. Él preparó todos los documentos legales, la demanda civil, la denuncia penal, las órdenes de embargo, los documentos de transferencia de propiedades. Pero lo más importante era el timín. Todo tenía que suceder exactamente en el orden correcto. Primero la humillación pública, me explicó Alfredo. Después la revelación de los documentos. Y finalmente, mientras están en SOC, les servimos las demandas. No les damos tiempo de reaccionar ni de destruir evidencia. Yo practiqué mi actuación frente al espejo. Después de meses fingiendo ser la misma Isaura de siempre, había perfeccionado el arte de parecer frágil e indefensa. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, la máscara se caería. El día de la cena amaneció gris y frío. Una tormenta se acercaba desde el oeste, y yo tomé eso como una señal. Todo iba a cambiar esa noche. Llegué a la casa temprano, como siempre hacía. Sonia me abrió la puerta con una sonrisa radiante. Estaba particularmente alegre desde que le había dicho que mis estudios habían salido bien. Claramente había esperado que los resultados fueran diferentes. «Mamá, qué bueno que llegaste temprano», me dijo, besándome la mejilla con esa afectación que había desarrollado en los últimos años. «¿Puedes ayudarme en la cocina?» Por supuesto. Yo siempre ayudaba en la cocina. Yo siempre hacía el trabajo pesado mientras ella recibía los elogios por la comida. Durante las siguientes horas, observé cómo Sonia se pavoneaba por la casa, ajustando los cojines del sofá que yo había pagado, arreglando las flores en el jarrón que había salido de mi liquidación, presumiendo la vajilla fina que había comprado con el dinero del seguro de vida de Esteban. Hugo llegó del trabajo y me saludó con esa condescendencia de siempre. «Doña Isaura, qué gusto que esté mejor de salud. Ya nos tenía preocupados». Mentiroso. La única preocupación que había tenido era que yo viviera demasiado tiempo. Rafael llegó con sus hijos adolescentes. Mis nietos, que apenas me dirigían la palabra, demasiado ocupados con sus teléfonos para prestar atención a la abuela que había trabajado toda su vida para que ellos pudieran tener esos lujos. Los demás familiares fueron llegando gradualmente. Rita y su esposo. Algunos primos. Los vecinos que Sonia había invitado para impresionar. En total, éramos casi 20 personas apretujadas en la sala y el comedor de la casa. Mi casa. Observé todo con ojos nuevos. Cada mueble, cada decoración, cada mejora que se había hecho durante los años había salido de mi dinero. Pero todos actuaban como si estuvieran en la casa de Sonia y Hugo, como si ellos fueran los generosos anfitriones que me permitían visitarlos. Durante la cena, mantuve mi papel de siempre. Comí en silencio, sonreí cuando era apropiado, asentí cuando alguien me hablaba. Pero por dentro estaba contando los minutos. Alfredo estaba esperando mi señal. Tan pronto como yo le mandara el mensaje de texto que habíamos acordado, él iniciaría la secuencia final. Sonia estaba particularmente habladora esa noche. Contó historias sobre su trabajo en la tienda, presumió sobre las vacaciones que había tomado recientemente, se quejó sobre el costo de la vida. Todo mientras yo, que había pagado por su estilo de vida, permanecía sentada en silencio como la invitada menos importante de la mesa. «Mamá se ve muy bien», comentó Rita. Los estudios médicos la tenían muy preocupada. «Sí», dijo Sonia, poniendo una mano sobre la mía con gesto teatral. Pobrecita, se había asustado mucho. Pero ya le dije que no se preocupe. Nosotros siempre vamos a cuidar de ella. Cuidar de mí. Con mi propio dinero. Hugo se sirvió más vino y levantó su copa. Un brindis por la salud de doña Isaura, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Todos levantaron sus copas. Todos menos yo. Esperen, dijo Sonia de repente, poniéndose de pie con su copa en la mano. Yo también quiero hacer un brindis. Este era el momento. Lo sentí en mis huesos, en mi alma. Este era el momento que había estado esperando. Sonia se paró frente a la mesa, con la cara ligeramente sonrojada por el vino, sonriendo con esa superioridad que había cultivado durante décadas. Miró alrededor de la mesa,
asegurándose de que todos le estaban viendo, y luego me miró directamente a los ojos. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara y fuerte, «por mí, y por todos los que tienen éxito en la vida». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Menos mi madre, claro». La mesa estalló en risas. Hugo golpeó la mesa con su puño. Rita se tapó la boca fingiendo shock. Los nietos ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos. Rafael miró hacia otro lado, como siempre hacía. Pero yo no aparté la mirada. Por primera vez en años, miré directamente a mi hija mientras ella me humillaba públicamente. Y lo que vi en sus ojos no era malicia accidental o humor cruel. Era desprecio puro. Desprecio por la mujer que le había dado la vida, que la había criado, que había trabajado hasta destrozarse para darle todo lo que tenía. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido desapareció. Cualquier remordimiento maternal se evaporó. Cualquier esperanza de reconciliación murió. Saqué mi teléfono disimuladamente y escribí el mensaje que cambiaría todo. Ahora. Lo envié a Alfredo y guardé el teléfono. Luego me levanté lentamente de mi silla. El futuro acababa de comenzar. El silencio que siguió a mi movimiento fue extraño, denso. Todos me miraban con esa mezcla de lástima y diversión que también conocía. Sonia seguía sonriendo, esperando probablemente que yo saliera corriendo a llorar al baño, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no. Tomé mi copa de vino con manos que ya no temblaban. La levanté hacia mi hija, mirándola directamente a los ojos. «Un brindis por ti, Sonia», dije con una voz que sonó extrañamente serena, incluso para mí misma. «Por ti, que ahora tienes exactamente 30 días para encontrar una nueva casa, ya que acabo de vender la tuya». El color se desvaneció del rostro de Sonia como agua derramándose por el suelo. La copa en su mano comenzó a temblar visiblemente. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró en una nota aguda que nunca le había escuchado antes. Hugo dejó de reír inmediatamente, su cara transformándose de diversión a confusión y luego a algo parecido al pánico. Terminé mi vino de un solo trago, sintiendo como el líquido tibio bajaba por mi garganta como una bendición. Luego, con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo este momento, saqué de mi bolso los primeros documentos que había estado guardando como tesoros secretos. Los desplegué sobre la mesa, encima de los platos sucios y las copas medio vacías. El contrato de venta estaba ahí, firmado y sellado, con fecha de 3 días atrás. La casa donde Sonia vivía con Hugo y sus hijos había sido vendida por un precio justo a una familia joven que realmente la necesitaba. «Esta casa siempre fue mía», dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «El título nunca estuvo completamente a tu nombre, aunque tú lo creías. Yo tenía el 50%, y ese 50% era suficiente para venderla». Sonia se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos como huesos. «No puedes hacer esto. Es mi casa. Vivo aquí desde hace 10 años». «Vivías de mi generosidad», respondí, sintiendo como cada palabra salía con una claridad que había perdido durante décadas. «Igual que todos ustedes». Hugo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un ruido seco que resonó en el silencio tenso. «Señora Isaura, esto es una locura. Tenemos derechos. Hemos invertido dinero en esta casa». «¿Con qué dinero, Hugo?» Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. ¿Con el dinero que Sonia tomaba de mi cuenta cada mes sin preguntarme? ¿Con el dinero de mi pensión que usaban para sus caprichos? ¿O tal vez con el dinero del seguro de vida de mi esposo que robaron hace 30 años? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los nietos habían dejado de mirar sus teléfonos. Rita tenía la boca abierta. Rafael se había puesto pálido como un papel. Pero yo apenas estaba comenzando. Saqué más documentos de mi bolso. Estados de cuenta bancarios, copias de transferencias, documentos del seguro de vida con las firmas falsificadas claramente marcadas en rojo. «Durante 30 años», continué, mi voz ganando potencia, «ustedes me mantuvieron en la pobreza mientras vivían con mi dinero. Durante 30 años me hicieron creer que era una carga, que dependía de su generosidad, cuando en realidad era yo quien los mantenía a todos ustedes». Esparcí los documentos sobre la mesa como cartas en un juego donde yo finalmente tenía la mano ganadora. 500,000 pesos del seguro de vida de su padre. 200,000 pesos de sus cuentas de ahorro.
Más de 150,000 pesos robados de mi pensión durante los últimos 5 años. Todo documentado. Todo probado. Sonia había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico puro. Mamá, tú no entiendes. Nosotros estábamos protegiendo ese dinero. Tú no sabes manejar esas cantidades. Protegiendo. Mi risa sonó áspera, amarga. ¿Gastando mi dinero en vacaciones mientras yo comía frijoles para ahorrar unos pesos es protegerlo? ¿Usando mi herencia para comprar muebles y aparatos electrónicos es protegerlo? Hugo intentó tomar control de la situación. Mire, señora Isaura, obviamente hay un malentendido aquí. Podemos sentarnos y hablar esto como adultos. El único malentendido, dije, sacando mi teléfono, es que ustedes creyeron que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. En la pantalla de mi teléfono puse la grabación que había hecho semanas atrás, cuando ellos mismos me habían confesado todo. Sus propias voces llenaron el comedor, admitiendo el fraude, explicando cómo habían manipulado mis documentos, riéndose de mi ingenuidad. La cara de Sonia se descompuso completamente cuando escuchó su propia voz diciendo, era mejor que el dinero estuviera seguro conmigo. Mamá es muy confiada. Cualquiera podría aprovecharse de ella. ¿Cualquiera? Pregunté, deteniendo la grabación. ¿Cómo ustedes se aprovecharon de mí? Rafael finalmente encontró su voz. Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos tratando de ayudar. Ayudar. Mi voz se elevó por primera vez en la noche. ¿Falsificar mi firma es ayudar? ¿Robar mi herencia es ayudar? ¿Mantenerme en la pobreza mientras ustedes viven como reyes con mi dinero es ayudar? En ese momento sonó el timbre de la puerta. Todos voltearon, confundidos, pero yo sabía exactamente quién era. Ah, dije, caminando hacia la puerta, deben ser mis invitados especiales. Abrí la puerta y entró Alfredo, acompañado de 2 oficiales judiciales y un notario público. Llevaban maletines llenos de documentos legales y una expresión seria que hizo que el pánico en la sala se intensificara. Buenas noches, dijo Alfredo formalmente. Venimos a entregar algunas notificaciones legales. Regresé a mi lugar en la mesa, pero esta vez no me senté. Me quedé de pie, mirando a mi familia con una calma que había tomado 72 años desarrollar. Sonia Rodríguez, anunció uno de los oficiales, queda notificada de una demanda civil por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. También queda notificada de una denuncia penal por los mismos cargos. Sonia gritó. Un grito agudo, desesperado, que cortó el aire como una sirena. No pueden hacer esto. Es mi madre. No puede demandar a su propia hija. Puede y lo está haciendo, dijo Alfredo con voz profesional. Hugo Bravo, usted también queda notificado como cómplice en estos delitos. Hugo intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostuvieron. Se desplomó de vuelta en su silla, murmurando algo sobre abogados y derechos. Y finalmente continué yo, sacando el último documento de mi bolso. Esto es mi Nuevo Testamento. Notariado esta misma tarde. Lo leí en voz alta, disfrutando cada palabra. Dejo todos mis bienes a instituciones de caridad que ayudan a ancianos abandonados por sus familias. Mis hijos Sonia y Rafael quedan explícitamente excluidos de cualquier herencia. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Sonia me miró con ojos que ya no reconocía. ¿Quién eres tú?, susurró. Sonreí por primera vez en la noche. Una sonrisa real, liberadora. Soy Isaura Rodríguez, dije. Y acabo de recuperar mi vida. El caos que siguió a mis palabras fue indescriptible. Sonia había comenzado a sollozar de manera histérica, con esos gritos agudos que hacía cuando era niña y no conseguía lo que quería. Hugo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando cosas sobre abogados y contrademandas. Rafael permanecía sentado, mirando al vacío como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Pero yo me sentía más tranquila de lo que me había sentido en décadas. Era como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros. Después de 30 años cargando con la humillación y el abuso silencioso, finalmente podía respirar. «Esto no puede ser legal», gritó Hugo, dirigiéndose a Alfredo. «Ella es una anciana. Claramente no está en sus facultades mentales».
Alfredo sonrió con esa sonrisa fría que había perfeccionado en los tribunales. Señor Bravo, doña Isaura fue evaluada psicológicamente por 3 especialistas independientes la semana pasada. Todos certificaron que está en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, sus resultados cognitivos están por encima del promedio para su edad. Saqué las evaluaciones psicológicas de mi bolso y las puse sobre la mesa, junto con todos los otros documentos. La mesa parecía un campo de batalla cubierto de evidencia. También tenemos, continuó Alfredo, testimonios de vecinos, compañeros de trabajo y otras personas que pueden atestiguar sobre el abuso económico y emocional que doña Isaura ha sufrido durante años. Abuso. Sonia levantó la cabeza, con el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Abuso? Nosotros la cuidamos. Le dimos un hogar cuando ya no podía valerse por sí misma. Un hogar que era mío, repliqué con calma. Pagado con mi dinero. Un hogar donde ustedes me trataban como sirviente mientras vivían como reyes con mi herencia. Los invitados habían comenzado a salir discretamente. Rita y su esposo se escabulleron sin decir palabra. Los vecinos murmuraron excusas sobre compromisos urgentes. Incluso mis nietos habían desaparecido, probablemente escondidos en sus habitaciones. Al final solo quedamos nosotros, la familia que se estaba desintegrando ante mis ojos. Hay más, dije, disfrutando la expresión de terror creciente en el rostro de Sonia. Mucho más. Saqué un folder que había estado guardando para este momento. Adentro había copias de todas las transferencias bancarias que Sonia había hecho usando mi tarjeta adicional. Recibos de compras lujosas pagadas con mi pensión. Documentos que mostraban cómo había usado mi dinero para pagar las colegiaturas privadas de sus hijos, las vacaciones familiares, incluso las cuotas de su auto. Cada peso que gastaron está documentado, anuncié. Cada transferencia no autorizada. Cada compra hecha con mi dinero mientras me decían que no tenían para ayudarme cuando necesitaba medicinas. Mamá, por favor, Rafael finalmente habló, su voz quebrada. Nosotros podemos arreglar esto. Podemos devolverte el dinero. ¿Con qué dinero, Rafael? Mi voz se había vuelto fría como el hielo. Con el dinero que no tienes porque todo lo que posees fue comprado con el mío. Alfredo sacó más documentos de su maletín. Hemos conseguido órdenes de embargo sobre todas las propiedades y cuentas bancarias involucradas en el fraude. Los autos, las inversiones, incluso las joyas que fueron compradas con el dinero robado. Sonia se puso de pie tambaleándose. No pueden quitarnos todo. Tenemos hijos. Tenemos obligaciones. Yo también tenía obligaciones, respondí. Obligaciones que cumplí durante toda mi vida. Trabajé hasta los 68 años para mantener a esta familia. Me privé de todo para darles a ustedes una vida mejor. Y así me lo pagaron. Hugo intentó una última jugada desesperada. Señora Isaura, piénselo bien. Si hace esto, va a destruir a su propia familia. Sus nietos van a sufrir. ¿Realmente quiere eso? Por primera vez en la noche, dudé. Pensé en mis nietos, en los hijos de Sonia que habían crecido acostumbrados a un nivel de vida que nunca había sido realmente suyo. Pero luego recordé todas las veces que esos mismos nietos me habían ignorado, todas las veces que habían tratado a su abuela como si fuera invisible. Mis nietos, dije lentamente, aprenderán lo que yo tuve que aprender, que nada en la vida se regala, que todo se gana con trabajo y honestidad, algo que ustedes nunca les enseñaron. Alfredo se acercó a mí. Doña Isaura, quiere proceder con todo. Miré alrededor de la sala. Los muebles que había pagado. Las cortinas que había elegido. Las fotografías familiares donde yo siempre aparecía sonriendo, orgullosa de mis hijos. Todo había sido una mentira. Una mentira de 30 años. Proceda con todo, dije firmemente. Los oficiales judiciales comenzaron a colocar sellos de embargo en los objetos de valor. Alfredo entregó las demandas formales. El notario certificó cada documento. Sonia cayó de rodillas frente a mí. Mamá, por favor. Perdóname. No sabía lo que hacía. Estaba confundida. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la familia. La miré desde arriba, esta mujer de 45 años que se arrastraba por el suelo suplicando perdón. Era mi hija. La niña que había criado, que había alimentado,
que había protegido de todo mal. Pero ya no era esa niña. Era una extraña que había usado mi amor para robarme durante 30 años. Si realmente no sabías lo que hacías, le dije con voz suave, entonces el juez tomará eso en cuenta durante el juicio. Juicio. Sus ojos se agrandaron con terror. Sí, confirmó Alfredo. Los cargos penales procederán independientemente de la demanda civil. Estamos hablando de varios años de prisión si son encontrados culpables. Hugo se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Vamos a perder todo. El trabajo, la casa, la reputación. Todo. Igual que yo perdí todo, repliqué. Mi dinero, mi dignidad, mis últimos años de vida. La diferencia es que ustedes se lo robaron. Yo me lo gané. Caminé hacia la puerta, donde Alfredo me esperaba. Era hora de irme. Había dicho todo lo que tenía que decir. Una última cosa, anuncié, volteando hacia mi familia destrozada. Mañana por la mañana vendrán los nuevos dueños a hacer la inspección final de la casa. Sugiero que comiencen a empacar. Sonia gritó mi nombre cuando salí por la puerta, pero no volteé. Era el grito de una mujer que acababa de perder todo lo que creía poseer. Exactamente como yo había gritado por dentro durante 30 años. La diferencia era que el mío había sido un grito silencioso. El de ella se escuchó en toda la cuadra. Salí de esa casa por última vez, sintiéndome como si hubiera despertado de una pesadilla de 30 años. El aire nocturno me llenó los pulmones con una frescura que había olvidado que existía. Por primera vez en décadas, podía respirar profundamente sin sentir esa opresión constante en el pecho. Alfredo me acompañó hasta su auto. ¿Cómo se siente, doña Isaura? Me quedé pensando en esa pregunta mientras miraba hacia la casa donde había vivido la mentira más grande de mi vida. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones, y podía ver sombras moviéndose frenéticamente adentro. Sonia y Hugo corriendo de un lado a otro, probablemente tratando de entender cómo su mundo perfecto se había desmoronado en una sola noche. Me siento libre, respondí finalmente. Por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente libre. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones y procedimientos legales. Sonia y Hugo intentaron todo para revertir la situación. Contrataron abogados, alegaron que yo había sido manipulada, incluso trataron de declararme incompetente mentalmente. Pero cada maniobra que intentaban solo empeoraba su situación legal. Las evidencias eran aplastantes. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios de vecinos que habían visto cómo me trataban durante años. El caso contra ellos era tan sólido que ni el mejor abogado del mundo podría haberlo salvado. Rafael trató de mantenerse al margen, alegando que él no había estado directamente involucrado en el fraude. Pero las investigaciones revelaron que él también había recibido dinero prestado de Sonia que nunca había devuelto. Dinero que, por supuesto, había salido de mis cuentas robadas. El juicio fue un espectáculo que mantuvo a toda la ciudad hablando durante semanas. Los periodistas locales cubrieron la historia de la abuela vengativa que había destruido a su propia familia. Algunos me pintaban como una villana cruel. Otros me veían como una heroína que había tomado justicia en sus propias manos. A mí no me importaba lo que pensaran. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí misma. Sonia fue sentenciada a 4 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Hugo recibió 3 años como cómplice. Rafael fue sentenciado a 1 año de libertad condicional y a pagar una multa considerable. Todos fueron obligados a pagar restitución completa, aunque sabíamos que nunca tendrían el dinero para hacerlo. Recuperé mi casa, mis ahorros, y más importante aún, mi dignidad. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. La historia de mi caso llegó a los medios nacionales. Comenzaron a llegarme cartas de mujeres de todo el país que habían vivido situaciones similares. Mujeres que habían sido abusadas económicamente por sus propias familias, que habían trabajado toda su vida solo para que sus hijos se aprovecharan de ellas en su vejez. Doña Isaura, me escribió una señora de Guadalajara, usted me dio el valor para confrontar a mi hijo que me ha estado robando mi pensión durante 5 años. Otra carta venía de una mujer en Monterrey, gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para defenderse. Me di cuenta de que mi venganza personal se había convertido en algo más grande.
Se había convertido en un símbolo de resistencia para todas las mujeres mayores que habían sido silenciadas y abusadas por sus propias familias. Alfredo me sugirió escribir un libro sobre mi experiencia. Su historia podría ayudar a muchas otras mujeres, me dijo. Al principio me resistí. No me consideraba escritora. Pero cuando pensé en todas esas cartas, en todas esas mujeres que necesitaban escuchar que era posible defenderse, decidí intentarlo. Mi venganza silenciosa se convirtió en un bestseller inesperado. No porque fuera una obra maestra literaria, sino porque tocaba una fibra sensible en miles de mujeres que habían vivido lo mismo que yo. El dinero de las regalías me permitió donar a organizaciones que ayudan a ancianos en situaciones de abuso. 6 meses después del juicio, me mudé a una casa pequeña en la playa, a 2 horas de la ciudad. Era un lugar donde nadie me conocía, donde podía empezar completamente de nuevo. Compré la casa con mi propio dinero que había recuperado legalmente. Por primera vez en mi vida, todo lo que me rodeaba era genuinamente mío. Adopté una gata callejera que encontré en la playa. La llamé Libertad. Todos los días caminamos juntas por la orilla del mar, y le cuento historias sobre la mujer que yo solía ser. La mujer que trabajaba hasta agotarse para complacer a otros, que se tragaba las humillaciones en silencio, que creía que su valor dependía de lo que pudiera dar a los demás. Esa mujer ya no existe. A veces me preguntan si me arrepiento, si extraño a mis hijos, si no me duele estar sola. La respuesta es compleja. Si extraño a los niños que fueron alguna vez, antes de que la codicia y el desprecio los transformaran en extraños. Pero no extraño el dolor constante de vivir con personas que me despreciaban. La soledad que siento ahora es diferente a la que sentía cuando vivía rodeada de familia. Aquella era una soledad desesperante, la soledad de estar invisible entre las personas que se suponía que te amaban. Esta es una soledad elegida, una soledad digna. Hace unas semanas recibí una carta de Sonia desde la prisión. Me pedía perdón, me suplicaba que la visitara, que le diera una oportunidad de explicarse. Leí la carta una vez y la quemé en la chimenea. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunos puentes son mejor destruidos que reparados. Tengo 73 años ahora. No sé cuántos años me quedan, pero sé que los viviré en mis propios términos. Cada amanecer que veo desde mi ventana frente al mar es un amanecer que me pertenece. Cada decisión que tomo, cada peso que gasto, cada momento de paz que disfruto, es mío por derecho propio. La mujer que salió de aquella casa hace un año no era la misma que había entrado. La mujer que había entrado era Isaura Rodríguez, la madre abnegada, la viuda humilde, la víctima silenciosa. La mujer que salió era simplemente Isaura, sin apellidos que la ataran al pasado, sin roles que la definieran, sin obligaciones que la ahogaran. Mi nombre ya no lleva el peso de 30 años de sacrificios ignorados. Mi historia ya no está escrita por las manos de otros. Mi historia apenas comienza. Y esta vez, soy yo quien tiene la pluma. Han pasado 2 años desde aquella noche, y a veces me cuesta creer que la mujer que camina descalza por esta playa cada mañana sea la misma que durante décadas se levantaba antes del amanecer para servir a otros. He aprendido cosas sobre mí misma que jamás imaginé. Por ejemplo, que tengo una risa genuina. Una risa que brota desde el estómago y que no busca complacer a nadie. Durante años creí que había perdido la capacidad de reír, pero resulta que solo había olvidado cómo hacerlo para mí misma. También descubrí que soy más inteligente de lo que me habían hecho creer. Cuando dejé de fingir que no entendía las cosas para no incomodar a otros, cuando dejé de hacer preguntas tímidas para no parecer molesta, me di cuenta de que mi mente era tan aguda como siempre lo había sido. Solo había estado envuelta en el algodón de la sumisión. Las mañanas son mi momento favorito ahora. Antes eran mi momento de mayor ansiedad, calculando todo lo que tenía que hacer para que otros estuvieran cómodos. Ahora despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando un reloj me ordena. Preparo mi café como me gusta, sin azúcar y con un toque de canela, y me siento en mi terraza a ver cómo el mundo se despierta. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado. Después del café, camino hasta el muelle viejo donde los pescadores están regresando con la pesca del día. Intercambio saludos con don Ramiro, que tiene 80 años y aún sale al mar cada madrugada. Él me enseñó que la edad no es una sentencia de inactividad, sino una invitación a hacer solo lo que realmente importa. He conocido a otras mujeres aquí en el pueblo.
Mujeres que también llegaron huyendo de vidas que no les pertenecían. Nos juntamos los viernes en la casa de Esperanza para jugar cartas y hablar de todo y de nada. Es curioso como cuando no tienes que fingir ser alguien más, las amistades verdaderas florecen naturalmente. Esperanza me contó su historia una noche lluviosa. Había sido enfermera durante 40 años, cuidando de todo el mundo menos de sí misma. Un día se desmayó en el hospital por agotamiento y cuando despertó se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? No pudo recordarlo. Esa misma semana renunció, vendió todo y se mudó aquí. Ahora tiene un pequeño jardín de hierbas medicinales y es la mujer más en paz que he conocido. Lo que más me sorprende es haber descubierto que tengo gustos propios. Siempre creí que prefería las cosas sencillas porque era mi naturaleza, pero resulta que durante décadas había elegido lo más barato, lo más práctico, lo que menos molestara a otros. Ahora sé que me gusta la música clásica, no solo las canciones populares. Que prefiero leer novelas de misterio, no solo fotonovelas. Que disfruto cocinar platillos elaborados cuando es para mí, no por obligación. Descubrí que me fascina la historia del arte. Nunca tuve tiempo ni dinero para visitar museos, pero ahora paso horas viendo documentales sobre pintores famosos. Me emociono cuando entiendo las técnicas, cuando puedo apreciar los matices de luz que antes me pasaban desapercibidos. Es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente pudiera ver todos los colores. Mi relación con el dinero también cambió completamente. Antes cada peso que gastaba venía acompañado de culpa, como si no tuviera derecho a disfrutar los frutos de mi trabajo. Ahora entiendo que el dinero es una herramienta de libertad, no una fuente de vergüenza. Compro flores frescas para mi casa cada semana porque me hacen feliz. Punto. No necesito justificar esa felicidad ante nadie. La semana pasada me compré un vestido que vi en el escaparate de una boutique. Era color turquesa, un color que me había gustado toda la vida pero que nunca me atreví a usar porque Sonia me había dicho una vez que a tu edad deberías usar colores más discretos. Me lo probé y cuando me vi en el espejo, no pude evitar sonreír. El vestido no era para ninguna ocasión especial. No tenía que justificar la compra ante nadie. Lo compré simplemente porque me hacía sentir hermosa. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debía haber intentado hablar antes de llegar a los extremos. Pero luego recuerdo todos los años que pasé en silencio, tragándome palabras y lágrimas, creyendo que el amor se demuestra con el sacrificio infinito. La verdad es que había intentado hablar miles de veces, pero mis palabras caían en oídos que habían aprendido a no escucharme. Ahora entiendo que no puedes amar a alguien que no te respeta. Que el amor sin respeto es dependencia disfrazada. Que los hijos que solo te buscan cuando necesitan algo no son hijos, son parásitos emocionales que han aprendido a confundir manipulación con cariño. He recibido noticias indirectas sobre mis hijos. Sonia salió de prisión hace 6 meses y trabaja en una fábrica. Hugo perdió su trabajo y ahora maneja un taxi. Rafael tuvo que vender su casa y se mudó a un apartamento pequeño. Parte de mí siente pena por ellos, pero es una pena distante, como la que sientes por extraños que ves en las noticias. Lo más liberador es darme cuenta de que no tengo la obligación de rescatarlos. Durante décadas creí que ser buena madre significaba estar siempre disponible para solucionar sus problemas, sin importar cuánto me costara. Ahora sé que eso no era amor maternal, era codependencia. Estaba tan acostumbrada a definirme a través de sus necesidades que había perdido la noción de las mías propias. Lo que nunca esperé fue el alivio. Pensé que sentiría más dolor, más nostalgia. Pero lo que siento principalmente es alivio. Alivio de no tener que fingir más. Alivio de no tener que minimizar mis logros para que otros brillen. Alivio de no tener que disculparme por existir. Mi terapeuta me dice que estoy atravesando una segunda adolescencia emocional. A los 75 años estoy descubriendo quién soy cuando nadie me está observando, cuando no tengo que interpretar el papel de la buena madre o la viuda resignada. Es aterrador y emocionante a la vez. La terapia fue otra revelación. Nunca había hablado con un profesional sobre mi vida interior. Al principio me sentía ridícula, como si estuviera pagando para quejarme. Pero poco a poco entendí que tener un espacio donde mis pensamientos y sentimientos fueran lo único importante era revolucionario para alguien que había pasado décadas priorizando las emociones de otros. He empezado a tomar clases de pintura. Mis manos artríticas no son las más hábiles,
pero cuando mezclo colores en la paleta siento algo que había olvidado, el placer puro de crear algo que no tiene otro propósito que existir. Mis cuadros no van a ganar premios, pero cada pincelada es mía, cada color es mi elección. La profesora de pintura, maestra Carmen, me dijo algo que se me quedó grabado. Isaura, usted pinta como alguien que acaba de descubrir que tiene derecho a tomar espacio en el lienzo. Tenía razón. Mis primeros cuadros eran tímidos, con pinceladas pequeñas y colores apagados, como si no quisiera molestar al papel. Ahora mis trazos son más audaces, mis colores más vibrantes. Estoy aprendiendo a ocupar todo el espacio que necesito. Si pudiera hablar con la Isaura de hace 3 años, le diría que el miedo a estar sola es peor que la soledad misma. Que el amor verdadero nunca requiere que te borres a ti misma. Que nunca es demasiado tarde para decir no y realmente decirlo en serio. Le diría también que la culpa es una emoción útil solo cuando te ayuda a corregir un comportamiento dañino. Cuando se convierte en una forma de vida, cuando la llevas como una segunda piel, solo sirve para mantenerte pequeña y controlable. Pero sobre todo, le diría que el final de una historia puede ser el comienzo de otra completamente diferente. Que a veces hay que destruir la vida que otros construyeron para ti para poder construir la que realmente te pertenece. Mi espejo ya no me devuelve la imagen de una mujer cansada que se disculpa por ocupar espacio. Ahora veo a alguien que ha ganado el derecho a estar aquí, en este momento, siendo exactamente quien es. Y esa mujer, finalmente, soy yo. Una mujer que tardó 73 años en conocerse, pero que planea disfrutar cada día de los años que le quedan viviendo auténticamente, sin máscaras, sin disculpas, sin miedo. Porque al final, la venganza más dulce no fue destruir a quienes me habían lastimado. Fue construirme a mí misma desde cero.